complace nuevamente estar en este lugar en sintonía, y es un placer y un honor que nuevamente usted, su casa, su familia estén bien en este día. Este día el Señor le ha placido que nuevamente, por su misericordia y su gracia, ustedes estén bien. En este momento la familia Redondo Zaragoza intercede, créanmelo, interceden diariamente por su estabilidad. Interceden en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de contingencia. Mi familia, mis hijos, mi esposa, todos los días hacemos una oración en general por cada uno de los miembros de ustedes. Intercedemos por los pastores, intercedemos por los evangelistas, intercedemos por cada persona en cada rincón del mundo para que usted sea bendecido y para que usted sea guardado en esos tiempos de contingencia, en su familia y en su casa. Y en este momento, Impacto de Dios a las Familias, Tulú Radio, más que una radio, una bendición. Me gustaría traerle un mensaje en este momento, un consejo. Y me gustaría resaltar algunos de los atributos. Me gustaría empezar a hablar de los atributos de Dios. En estos tiempos de miedo, donde la tristeza, la desesperación y el luto ha venido a embargar a muchas familias. En muchos países donde jamás pensábamos que se iba a aumentar el número de fallecidos. El miedo existente total en la humanidad en estos tiempos se ha elevado bastante y fuertemente. Por eso en este momento he traído estos consejos con el objetivo principal de traerle un consejo a su alma, de traerle un consejo a su espíritu, a su interior. Muchas personas en estos tiempos no tienen esperanza, están desesperados, están encerrados absolutamente, pero no con el hecho de que las autoridades se los estén privando, sino que hay un miedo existente. Y por eso es el momento de que tú conozcas y que tú sepas la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios majestuoso, un Dios que todo lo puede, un Dios existente, un Dios real. Por eso en este momento me gustaría resaltar y hablar algunos de sus atributos con el objetivo principal de que tú tengas confianza en Dios, de que alces tus ojos hacia el Señor. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Es el momento de voltear nuestra mirada hacia el cielo. Cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, Moisés, cuando él volteaba hacia atrás, venía todo el ejército de Egipto, cuando ellos salieron de la cautividad. Pero Moisés en ese momento voltea su mirada hacia el cielo y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? En ese momento Moisés se da cuenta que en su mano Dios le había otorgado una vara. Y estira simplemente la vara creyendo. En ese momento se divide las aguas en dos y el pueblo puede pasar en seco. Cada vez que el pueblo y cada vez que las personas pasan por un momento adverso, un momento amargo, yo te invito que tienes que voltear hacia el cielo. Tienes que invocar a Dios y tienes que confiar que Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos venideros. Él no cambia. Por eso en este momento me gustaría hablar un pasaje bíblico en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Si tú tienes tu Biblia, puedes irte conmigo juntamente a la escritura para que veas este precioso mensaje que el Señor tiene en esta tarde para ti y para tu familia. Nehemías capítulo 4 versículo 14 dice su palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas. Como aquí completamente
nuevamente nos resalta, no temas delante de ellos, pero me encanta esta palabra, acordados del Señor. Yo me quiero enfocar en esta palabra, acordados de Dios, acordados del gigante, acordados del Creador de los cielos y la tierra, acordados del Señor. Les dice este consejo en estos tiempos difíciles y de crisis, y le dice, acordado del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿De dónde viene el socorro? ¿De dónde viene el auxilio? ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene la esperanza? La única esperanza y las únicas fuerzas en las que tú debes de confiar es cuando tú pones tu mirada hacia el cielo, y cuando tú pones tu confianza, todos tus pensamientos, tus miedos, tus traumas, tus luchas, tus pruebas, tus adversidades, tus imposibilidades, se las tienes que depositar a Dios. Tú sabes que cada hombre que le ha entregado todo su peso, todo su costal de problemas, todo su costal de aflicciones, cuando las personas han decidido entregarle el costal a Dios, entregarle sus necesidades a Dios, Dios ha hecho la obra poderosamente. ¿Sabes por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, Él nunca cambia, Él no cambia. Conforme pasa el tiempo, Él jamás va a cambiar. Y en este momento me gustaría resaltar uno de esos atributos que nos ayudan a confiar y ayudarte a ti, hablarte de ese Dios poderoso. Y en este momento me gustaría principalmente resaltar el atributo de la autoexistencia. ¿Qué significa? Que Dios tiene la base, que Dios tiene su base, su existencia en sí mismo. ¿Por qué decido hablarte en estos tiempos de esto? Porque cuando nosotros confiamos en una persona natural que tiene su fundamento sobre otro fundamento, no es confiable. Pero Dios no está fundado en nadie. ¿Tú sabías que Dios es autoexistente? Por eso Él es Yahweh, por eso Él es Jehová, Él es el gran yo soy. Él es autoexistente, Él no depende de nadie, Él es el alfa y el omega. Sus atributos absolutamente a nosotros nos dan una confianza total. ¿Por qué? Porque Dios es en sí mismo independiente. Dios no depende de nadie. Dios no depende absolutamente de nadie. Él es totalmente dependiente y sus pensamientos simplemente son inmutables. Sus pensamientos siempre están concentrados en sí mismo. ¿Por qué? Porque es la autoexistencia de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 26. Y ahorita en este momento te voy a resaltar porque es importante conocer su autoexistencia. 5:26 dice su palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo. El 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Él tiene en sí mismo su propia autoridad. ¿Qué te quiero manifestar en este momento? Que dice su palabra que la venida del Señor nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Solamente Dios en su propia potestad. Él completamente es autodependiente. Él es independiente en sus propios pensamientos y en su propia voluntad. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Si tú tienes Biblia, yo
le invito a que usted pueda abrir su escritura. 11:33 dice su palabra: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán innumerables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿O quién le dio a él el primero para que fuese recompensado? ¿Quién fue su consejero? Él es el Todopoderoso. A él no hay nadie que le aconseje. A él no hay nadie que le pueda derribar. Por eso él es autoexistente. Y es ahí donde empieza la confianza en el Señor, porque él es suficiente en todas las áreas. No hay nadie quien le pueda aconsejar. Y eso es lo que en estos tiempos me gustaría resaltarte a ti. Porque sus atributos nos ayudan a nosotros en nuestras debilidades. Porque nosotros no confiamos en un Dios pequeño, confiamos en un Dios fuerte, en un Dios que tiene su voluntad, en un Dios que completamente es poderoso en todas sus áreas. En el libro de Daniel 4:35, en el libro de Daniel 4:35 dice su palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. A él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Si te fijas que completamente Dios tiene el dominio total y absoluto. En estos tiempos a él le ha placido que esta situación esté de esa forma y de esa manera. Sus pensamientos, ¿quién los puede entender? No podemos exigirle a Dios, no podemos ni siquiera mentir lo que Dios supuestamente dice. Porque Él es Dios y Él es poderoso y Él tiene su propia voluntad. Por eso Él es autoexistente. Él es independiente en su pensamiento, en su voluntad. Y nuevamente nos manda otro pasaje bíblico en Romanos 9:19. Romanos 9:19 dice su palabra: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En estos tiempos necesitamos conocer y saber que estamos bajo la voluntad de un Dios poderoso, un Dios soberano. A Él le ha placido que estas situaciones estén en este momento así. Porque Él es su pensamiento, Él es su voluntad. Y cuando nosotros comprendemos su voluntad, tenemos que apegarnos a Él. Tenemos que confiar en Él, porque sabemos que solamente Él nos puede socorrer. Él nos puede auxiliar. Y en el Salmo 115:3 nos manda otra cita bíblica. Te mando textos bíblicos para que en este momento comprendas que los consejos que nosotros impartimos siempre son bíblicos. Salmo 115:3 dice su palabra: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios, que Él le ha placido completamente que las situaciones estén en este momento. Porque siempre cuando Dios hace las cosas, las hace con un propósito. Porque son sus pensamientos, porque es su voluntad, porque es su poder el que se mueve. Esos son los atributos de Dios. Esa es totalmente su autoexistencia. Y nosotros debemos de apegarnos y buscar a Dios en esos tiempos difíciles. Tenemos que apegarnos a su voluntad.
tenemos que apegarnos a su verdad, tenemos que apegarnos a lo que Dios es. No podemos cuestionarlo, no podemos querer escondernos bajo otra circunstancia y culpar a muchas personas. Dios en su infinita voluntad, Dios como el Dios majestuoso, tiene su propia existencia para hacer lo que a Él le place. Que aparte de que Dios es autoexistente, Dios es infinito. Los atributos totalmente nos revelan y nos hablan de lo que es Dios. Y uno de sus atributos son su infinidad. Que Él llena todo el universo, Él llena todo el espacio. No tiene ningún límite ni en el espacio. Escúchame bien, Dios no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. Él es totalmente ilimitado. El ser de Dios no está condicionado. Él tiene el control, el dominio de todas las cosas, y Él le place hacer como Él quiera, porque Él es infinito. Los cielos no pueden contener, el espacio no puede contener, la naturaleza, todo fue creado por Él, por Dios, por su majestad, porque Él es totalmente infinito. La infinidad de Dios en el espacio se expresa en su omnipresencia. Y la infinidad de Dios se expresa en el tiempo como eterno. Por eso Él es eterno. La palabra infinito significa eterno, su eternidad. Y su infinidad de igual manera se expresa como un atributo de perfección. ¿Sabes dónde se revela la perfección de Dios? En el amor hacia nosotros, en su misericordia hacia la humanidad. Por lo tanto, yo te invito que tú debes de confiar en los atributos de Dios. Debes de confiar en lo que Dios es, su eternidad. En el libro de Jeremías 23 dice su palabra: yo soy Dios. ¿De cerca solamente y no Dios de lejos? ¿Se ocultará algo? Dice su palabra: yo lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios lo llena todo, el espacio, la tierra, porque Él es omnisciente. Su omnipresencia está en todos los lugares, debajo de los ríos, debajo de los mares, en el tercer cielo, todo el espacio, toda la tierra, toda la naturaleza, lo que se mueve, lo que respira, lo que se ve, lo que no se ve. En cualquier rincón y en cualquier lugar está la omnipresencia de Dios. Y no tan solamente se revela la omnipresencia de Dios en todos los lugares, sino que de igual manera la infinidad de Dios se revela en el tiempo por su eternidad. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 24. Fíjate lo que dice su palabra. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos no pueden contener su naturaleza. La tierra, todo, nadie puede detener a Dios, porque Él es eterno, Él es infinito. Y eso mismo es lo que nos da la confianza a nosotros como humanos, de confiar en un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios que no tiene límites, un Dios ilimitado, un Dios que no depende de otra persona y no depende de otra circunstancia. Por eso en este momento el mensaje y el propósito es de aquellas personas que están pasando por un momento de crisis, un momento difícil, que necesitan confiar en un Dios totalmente que no se puede derribar, que no se puede destruir, en un Dios eterno, es un Dios majestuoso, un Dios que está encima de los dioses que pueden existir, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él se dobla toda rodilla,
confiesa que Jesús es el Señor. Por eso en estos tiempos yo te invito, difíciles, en estos tiempos de crisis, yo te invito que confíes en el único ser poderoso, que no tiene nadie, nada que lo pueda limitar, porque Él es eterno. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos en tantas cosas? Ponemos nuestra mirada en otras cosas, pero jamás volteamos nuestra mirada hacia el cielo. Jamás volteamos nuestra mirada hacia el altar de Dios. Jamás volteamos nuestra mirada a buscar el auxilio, el pronta respuesta con Dios de Señor, sé tú mi protector, sé tú mi médico, sé tú mi ayudador. Y cuando nosotros volteamos totalmente a buscar a Dios, nuestra situación empieza a cambiar. Porque empezamos a ganar confianza, empezamos a tener esperanza, empezamos a ser totalmente seres ilimitados, que no tenemos límites. Empezamos a tener confianza, empezamos a tener seguridad, empezamos a vivir nuestra vida de diferente forma. Hoy en estos tiempos que estamos en nuestra casa, en cuarentena, empezamos a vivir una vida en nuestra casa en victoria, una vida en paz. Empezamos a dormir tranquilos, empezamos a respirar profundo y a saber que Dios está con nosotros. En estos tiempos tan difíciles hay muchas personas que no hayan qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la autoexistencia de Dios. No conocen que Dios es ilimitado, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios hizo los cielos y la tierra, que Él está en todos los lugares, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Qué quieres esperar más? ¿De dónde puede venir tu socorro? Tu socorro debe de venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes qué necesitan tus hijos? ¿Sabes qué necesita tu familia? Necesita que tú los apoyes en alguien fuerte, en alguien que no se pueda derribar. Por eso todos los hombres que pasaban momentos difíciles recurrían a Dios. Cada hombre que estaba siendo prisionero, que estaba enfermo, cada hombre que pasaba una circunstancia difícil, inmediatamente ellos recurrían a Dios. La suegra de Pedro, cuando él estuvo enfermo, dice su palabra que Pedro recurrió a Jesús, porque la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y qué pasó con Pedro? Inmediatamente Pedro fue y trajo a Jesús a su casa. Y cuando Jesús entró en la casa de Pedro, inmediatamente hubo sanidad, hubo restauración, hubo una respuesta. Es lo que te quiero transmitir en este momento. Debes de conocer y debes de creer en los atributos, en el poder, en la deidad, en la magnificencia de Dios. Nadie puede detener en este momento el virus. La gente no haya que hacer, en enloquecido. En muchos lugares la gente está elevándose las muertes, en otros lugares la gente, hay pocas muertes y siguen aumentando, en unos lugares siguen bajando y nuevamente vuelve ahora supuestamente a venir el otro virus, aparte del COVID, un poquito más fuerte y más acelerado. La gente no haya que hacer. Tú lo que debes de hacer es confiar en alguien fuerte, en alguien majestuoso, en alguien poderoso. Que tu confianza, que tu socorro, que tu auxilio, que tu enfermedad, que tu tristeza, que tu agonía, que tus frustraciones sean desechadas completamente de tu vida y se las presentes a Dios y le digas: Señor, heme aquí, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mis circunstancias. Necesitas conocer el atributo de su eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? Que para Dios no hay límites, para Dios no hay obstáculos, para Dios no hay nada imposible. Dice su palabra que para lo que al hombre es imposible, para Dios no hay. Para Dios todas las cosas son posibles, porque Él es eterno. Si entiendes esto, no hay nadie que haya derribado a Dios en la Biblia. Nadie ha podido acabar con Dios. Al contrario, cuando la presencia de Dios ha estado con una persona en un lugar, suceden cosas, milagros, prodigios, potestades. Se detiene el sol, se ha detenido el sol, se han abierto las aguas, se ha abierto la tierra, la gente ha caminado por arriba del agua. Inmediatamente suceden cosas sobrenaturales. Ese es Dios. Yo te invito
4:14, acordados del Señor. Su autoexistencia, identificándose como en sí mismo, en su propio pensamiento, en su propia voluntad, en su poder y su eterna existencia. Porque en este momento ahí donde tú estás, me gustaría orar por ti, por tu familia, por tus hijos. Que sea nuestro Señor, tú has puesto algún momento, que sea Dios en esta situación. Tal vez tú ansías salir para ir de compras, para ir a pasear, pero tú has puesto y te has detenido un momento a decirle al Señor que se haga tu voluntad. A ti te ha placido que estemos así, tú tienes un plan. Yo pongo mi corazón y mi vida a ti, Señor, perdona mis pecados. Padre, en este momento, Señor, intercedo, Jesús, por cada familia que en este momento nos está sintonizando, que tal vez no te conoce, que tal vez no conoce totalmente, que simplemente hay personas que están inundadas de idolatría, hay personas que no conocen tu presencia, que no conocen lo total, lo absoluto, lo soberano que tú eres. Yo en este momento invito, Señor, que cada corazón que esté duro, Señor, cada familia que esté pasando por algo difícil, que principalmente, Señor, se arrepientan y que te acepten como el único y suficiente Salvador. En cada rincón, Señor, en cada país, que tú seas obrando milagrosamente, Señor, en nuestros gobiernos, en nuestras autoridades, en nuestras familias, en nuestros pastores, en nuestros líderes, Señor, en nuestros trabajos, Señor Jesús. Yo te doy la gloria y la honra en tu nombre maravilloso. Gracias en este momento, Dios le bendiga. Impacto de Dios en las familias en este momento se complace deseando que su familia y usted esté bien. Recuerde, disfrute a su familia, disfrute a sus hijos y ame completamente y busque cada día más al Señor. Dios le bendiga.